Las luces de neón del abismo estelar arrojaron un brillo púrpura espeluznante sobre el exoesqueleto desgastado de Zix mientras bebía su cuarto vaso de whisky Centurión. Su antena restante se movió irritada ante la risa bulliciosa que emanaba de la cabina de la esquina donde un grupo de comandantes militares de rostro fresco estaban encorvados sobre sus pantallas tácticas. Los humanos no sabrán que los golpeó. Uno de ellos declaró que las mandíbulas chasqueaban de emoción. Las defensas de sus sistemas son primitivas en comparación con nuestros escudos cuánticos. El agarre de Zix-T se apretó alrededor de su vaso. El material cristalino crujió bajo la presión. Estos jóvenes tontos le recordaban a sí mismo hace 30 ciclos antes de que distraídamente pasara una garra sobre la cometa llena de cicatrices en donde solía estar su antena izquierda. El recuerdo del fuego de plasma y la bocina de emergencia regresó acompañado del dolor fantasma que todavía lo perseguía durante las largas y frías noches. Los humanos habían tomado más que solo su antena. Ese día habían tomado su certeza, su arrogancia y la reemplazó con algo mucho más valioso. Respeto. La hegemonía galáctica se estaba volviendo inquieta nuevamente después de 2 siglos de relativa paz después de la última guerra fronteriza. La generación más joven de líderes militares se había vuelto audaz, vieron los territorios humanos como una oportunidad para demostrar su valía, para grabar sus nombres en los anales de la historia. No habían estado allí durante las guerras fronterizas, no habían visto lo que Zixatile había visto. Sus armas de proyectiles son prácticamente antiguas. Otro comandante se burló. Sus parches bioluminiscentes, brillando con burla, todavía usan propulsión química para sus cazas. Zixatal bebió el resto de su whisky. La quemadura no hizo nada para calmar la creciente inquietud en su tórax. El clima político había estado cambiando durante meses. Ahora la expansión del hegemón se había estancado. Los recursos se estaban volviendo escasos en los anillos exteriores y el público estaba crecientemente inquieto. Una victoria decisiva rápida sobre una especie primitiva sería justo lo que el Consejo necesitaba: mantener su control del poder, pero no había nada rápido o decisivo en los humanos. Aún podía recordar la primera vez que los vio en acción. Su flota había pensado que habían atrapado a una nave de la colonia humana sin darse cuenta. Debería haber sido una captura fácil. Armas mínimas, escudos obsoletos, un objetivo de movimiento lento. En cambio, la nave de la colonia se había transformado ante sus ojos. Las placas de armadura se deslizaron para revelar docenas de puertos de armas. Los civiles habían resultado ser fuerzas especiales disfrazadas y deberían haber sido un simple aplastar y agarrar. Se convirtió en un baño de sangre que había sido su primera lección sobre los humanos. Nada nunca fue lo que parecía. La risa del comandante se hizo más fuerte, atrayendo miradas irritadas de los otros clientes del bar. Zix vio a uno de ellos sacar una pantalla holográfica del sistema solar de la Tierra, haciendo gestos hacia varios enfoques tácticos con la confianza de alguien que nunca había tenido su plan perfecto destrozado por el ingenio humano. Debería decir algo para advertirles, pero ¿escucharían? Los jóvenes nunca lo hicieron, tuvieron que aprender sus lecciones de la manera difícil, tal como él lo había hecho. Mientras los observaba planear la caída de la humanidad mientras bebían, no pudo evitar sentir una mezcla de lástima y pavor. No tenían idea de lo que estaban a punto de desatar. La gran cámara de la hegemonía. El alto mando zumbó de anticipación. Cientos de representantes de varias ramas militares llenaron el espacio como un anfiteatro. Sus marcas bioluminiscentes crearon una exhibición hipnótica de luz en movimiento en la habitación oscura en el centro. El comandante supremo Vexor se paró frente a la exhibición holográfica del espacio humano. Sus escamas iridiscentes brillaban bajo la luz artificial. «Ha llegado el momento», anunció. Su voz resonó a través de la cámara. «Nuestro análisis muestra que los humanos son vulnerables. Su flota está dispersa. Sus defensas se estiran. Atacaremos en 3 ciclos». Zigel se movió incómodo en su asiento de observador. No había planeado hablar hoy. Ni siquiera había planeado asistir, pero ver a estos tontos marchar hacia el desastre hizo que su Kitten Kroll, con un profundo suspiro, activó su plataforma flotante y se dirigió hacia la plataforma de conversación. «Comandante Supremo», gritó con su voz gruñona, atravesando los murmullos de aprobación. «Solicito permiso para dirigirme a la asamblea». Vexor inclinó la cabeza en señal de sorpresa. El veterano condecorado Zigal desea hablar. «Por supuesto, la palabra es suya». La plataforma flotante lo llevó al centro de la cámara mirando alrededor. Zix vio principalmente rostros jóvenes, sus marcas brillantes y sin cicatrices. Ninguno de ellos había visto combate real contra humanos, ninguno de ellos entendió. «Todos van a morir», afirmó sin rodeos, provocando una oleada de clics y silbidos de sorpresa en la audiencia, «y peor aún, van a
Arrastrar a la mitad de nuestra flota con ustedes, esa es una acusación bastante grande, general. Xel interrumpió sus penachos neuronales erizados. Hemos realizado miles de simulaciones. Zix, rió el sonido áspero y amargo. Tus simulaciones explicaron el tiempo en que los humanos convirtieron una luna entera a un misil, o cuando convirtieron sus naves de carga en agujeros negros artificiales. Tomaron en cuenta la tendencia humana a hacer cosas completamente locas solo porque alguien dijo que era imposible. Señaló su antena faltante. Perdí esto en las guerras fronterizas. Sé como un soldado humano arrojó un recipiente con líquido limpiador a mi nave matriz de sensores. Líquido limpiador. ¿Quién entra en batalla con líquido limpiador? Los humanos lo hacen porque sabían que nuestros sensores lo interpretarían como inofensivo para cuando nos damos cuenta de que el líquido estaba devorando nuestro casco. Era demasiado tarde. Eso fue hace 30 ciclos. El comandante supremo Vexor dijo suavemente. Nuestra tecnología ha avanzado considerablemente desde entonces. Al igual que la de ellos. Zix golpeó su garra en el podio. Pero ese ni siquiera es el punto. Todos están enfocando en su tecnología, sus armas, sus naves. Eso no es lo que hace que los humanos sean peligrosos. Son sus mentes, su creatividad, su absoluta negativa a aceptar la derrota. Sacó su propia pantalla holográfica que mostraba imágenes de varias batallas en las que había luchado. Mire aquí, vea cómo convierten sus naves dañadas en minas improvisadas, o aquí, donde usaron nuestros propios sistemas de puntería contra nosotros, reflejando nuestras armas de rayos con pedazos de escombros. Cada vez que crees que los tienes acorralados, reescriben las reglas de enfrentamiento. La cámara se había quedado en silencio, pero Zix podía sentir el escepticismo que irradiaban los oficiales más jóvenes. Estaban demasiado convencidos de su propia superioridad, demasiado seguros de que su tecnología avanzada garantizaría la victoria. Estás dejando que tu trauma pasado nuble tu juicio. El veterano Cigal, el general Kial, dijo que su tono goteaba con condescendencia. Nuestra flota actual es 10 veces más grande que la que teníamos durante las guerras fronterizas. Nuestras armas son capaces de destruir sistemas solares enteros. Los humanos son valientes, sí, pero siguen siendo una especie joven que juega con tecnologías que apenas entienden. Murmullos de acuerdo recorrieron la cámara. Zix Satal miró a su alrededor a los rostros ansiosos, las posturas confiadas y sintió un profundo cansancio instalarse en sus huesos. La historia estaba a punto de repetirse. No había nada que pudiera hacer para detenerlo. Muy bien, dijo en voz baja, pero recuerda este momento, recuerda que fuiste advertido porque cuando todo salga mal, y saldrá mal, entenderás por qué las guerras fronterizas terminaron con un tratado en lugar de un desfile de la victoria. Giró su plataforma flotante y se dirigió a la salida, dejando atrás una estela de parloteos despectivos y susurros nerviosos. Cuando las puertas de la cámara se cerraron detrás de él, escuchó al comandante supremo Vexor reanudar su informe de invasión como si la interrupción nunca hubiera sucedido. Aprenderían, pensó Zixtal con tristeza, tal como había aprendido todos esos ciclos atrás. Y la lección se escribiría en fuego y sangre. La flota de invasión de la hegemonía surgió del espacio cuántico en formación perfecta. 10,000 naves fuertes. Sus cascos brillaban con el camuflaje metamaterial tardío. Los escudos cuánticos zumbaban con suficiente poder para ignorar una supernova. El comandante supremo Vexor estaba de pie en el puente de su nave insignia. La inevitable victoria, admirando la pantalla holográfica de su aproximación. Vector informe de situación. Él ordenó columnas neuronales, ondulando con anticipación sin señales de detección. Comandante supremo, el oficial de sensores informó. Redes de defensa humanas parecen inactivas. Sus plataformas orbitales mantienen patrones de patrulla estándar. Tal como predijo el general, Carr ronroneó desde su posición a su lado. Sus sensores primitivos no pueden penetrar nuestros sistemas furtivos. La flota se adentró más en el sistema solar, pasando los gigantes gaseosos sin incidentes. Todo estaba procediendo según el plan. Sus simulaciones mostraron que los humanos tendrían quizás 30 segundos de advertencia antes de que comenzara el ataque, apenas tiempo suficiente para montar una defensa efectiva. Lanzar la primera ola, ordenó Vexor. Apunten a sus instalaciones defensivas y matrices de comunicación. Quiero que su estructura de comando y control sea decapitada en el primer ataque. 5000 naves aceleraron hacia la Tierra. Sus sistemas de armas, cargando la tripulación del puente, trabajó con eficiencia practicada. Sus movimientos confiados y precisos. Esto sería una victoria de libro de texto para los archivos históricos. La primera señal de que algo estaba mal vino del campo de BRY, cerca de Marte. Comandante supremo, la voz del oficial de sensores agrietado con alarma. Múltiples firmas de calor emergiendo de los escombros allí se disfrazaron de
Rocas antes de que Vexor pudiera responder, cientos de naves humanas salieron de sus escondites dentro del campo de asteroides, pero en lugar de huir de la fuerza de hegemonía superior, cargaron directamente hacia ellos. Imposible, Car. Susurró, nuestros escaneos no mostraron firmas de energía ni señales de vida, están usando reactores nucleares primitivos, exclamó él. Oficial de ingeniería protegidos con plomo simple, estábamos buscando firmas cuánticas para fuentes de energía avanzadas. Las naves humanas abrieron fuego, pero no con las armas de energía esperadas o salvas de misiles. En su lugar lanzaron lo que parecían ser redes masivas hechas de cables de metal crudo. Informe. Vexor Exigió mientras la primera ola de su flota comenzaba a tomar acciones evasivas. Las redes están conduciendo electricidad, señor Stan. Creando pulsos electromagnéticos masivos al contacto. Nuestros escudos cuánticos no están calibrados para algo tan primitivo. Docenas de naves de hegemonía de repente se apagaron, sus sistemas avanzados abrumados por el ataque brutalmente simple. Las naves deshabilitadas se desplazaron indefensas, sus tripulaciones atrapadas dentro por sus propios protocolos de seguridad automatizados, pero eso fue solo el comienzo. Desde la dirección de la Tierra, una ola masiva de objetos pequeños apareció en sus sentidos. Al principio parecían ser misiles, pero la trayectoria era incorrecta, no apuntaban a las naves en sí, sino al espacio que las rodeaba. Análisis, rugió Vexor, sus contenedores, señor, llenos de algún tipo de polvo. Espere. Está creando una nube de partículas reflectantes. Nuestros sistemas de orientación no pueden. El espacio entre la Tierra y Marte se convirtió en una niebla brillante de polvo metálico. Cada explosión láser de las naves de hegemonía se reflejaba, de repente se dividía y se dispersaba en incontables direcciones. Algunos golpearon sus propias naves, otros crearon reacciones en cadena a través de la nube. El ataque, cuidadosamente coordinado, se disolvió en el caos. Retrocedan. Kiar ordenó reagruparse más allá de la nube de polvo, y sus palabras fueron interrumpidas por una nueva alarma. Las naves humanas inutilizadas que habían pasado antes se estaban moviendo de nuevo, pero ahora estaban transmitiendo señales de energía de órdenes de magnitud más altas que antes. Están sobrecargando sus reactores. El oficial de sensores gritó. Todos ellos. La explosión de radiación. La primera explosión creó una reacción en cadena. Cientos de naves humanas detonaron en secuencia, creando una ola masiva de radiación y energía electromagnética que inundó la flota de la hegemonía. Más naves se apagaron. Sus escudos cuánticos eran inútiles contra la furia primitiva del fuego nuclear. ¿Con cuántas naves hemos perdido contacto? Vexor exigió su compostura. Finalmente, 3000, señor. No, 4000. Siguen desconectando la red de la Tierra. Una nueva ola de naves emergió. Estas se movieron con un propósito. Apuntando a las naves EMI inutilizadas con ataques de precisión. No estaban tratando de destruirlos, estaban abordándolos. Comandante supremo, la voz del oficial de comunicaciones tembló. Estamos recibiendo transmisiones de las naves capturadas. Los humanos están usando nuestras propias comunicaciones cuánticas para transmitir directamente a nuestra red segura. Allí, la pantalla holográfica de repente se llenó de imágenes de soldados humanos tomando sistemáticamente el control de las naves de hegemonía. Sus tácticas crudas pero efectivas abrumando a las tripulaciones desprevenidas. Junto con el vídeo vino un simple mensaje de texto: gracias por las nuevas naves. ¿Les gustaría discutir los términos de la rendición o deberíamos continuar con esta demostración? Vexor miró la devastación ante él. Su mente luchaba por procesar cuán completamente su plan perfecto se había desenredado en menos de una hora. Los humanos habían negado cada ventaja tecnológica, volvieron sus propias naves en su contra, y lo hicieron todo con tecnología que sus simulaciones habían descartado como primitiva y obsoleta. Señal, la retirada, susurró, sus penachos neuronales planos contra su cráneo. Sáquenos de aquí antes de que sonara otra alarma. La nube de polvo cuántico se estaba moviendo, llevando a sus naves restantes hacia una zona de exterminio. La segunda ola de ataques humanos estaba a punto de comenzar y Vexor de repente entendió con perfecta claridad lo que Cigal había tratado de advertirles. Esto no era una batalla, era una lección, y la estaban aprendiendo de la manera difícil. La retirada no era nada ordenada. El comandante supremo Vexor observó con horror cómo su flota, una vez orgullosa, se dispersaba como una presa asustada. Su formación se rompió por completo. La nube de polvo cuántico había transformado el campo de batalla en un laberinto de puntos ciegos y lecturas falsas, convirtiendo sus sentidos avanzados en decoraciones peores que inútiles. Necesitamos reagruparnos más allá de la órbita de Marte. Kyle gritó sobre el caos del puente. Si podemos alcanzar un espacio libre, podemos hacer el salto cuántico a casa. Pero los humanos tenían otros planes.
Desde las naves de hegemonía capturadas llegaron oleadas de cápsulas de escape modificadas, cada una equipada con propulsores rudimentarios pero poderosos. Las cápsulas no estaban tratando de huir, se estaban estrellando directamente contra las secciones del motor cuántico de las naves en retirada. ¿Cómo están apuntando a nuestros sistemas de motor a través de la interferencia? Vexor exigió que no usen sensores en absoluto, señor, respondió el oficial táctico. Mandíbulas, haciendo clic con incredulidad, apuntaban con la vista solo con objetivos visuales. Las implicaciones eran asombrosas. La hegemonía se había vuelto tan dependiente de sus sistemas de objetivos avanzados que habían olvidado los conceptos básicos del combate espacial. Los humanos con su enfoque primitivo estaban corriendo en círculos alrededor de ellos. Una nueva señal cortó su frecuencia de comando. Este es el almirante Chen. De la Fuerza de Defensa de la Tierra, por supuesto, sus naves están atrapadas en una red táctica de nuestro diseño. Ríndanse ahora y garantizarán la seguridad de sus tripulaciones. Vexor estaba a punto de responder cuando algo enorme apareció en sus pantallas de visión. El campo de escombros que descartaron como basura espacial se movía, las piezas individuales se conectaban como un rompecabezas gigante. Las abrazaderas magnéticas ocultas se activaron, revelando lo que había sido disfrazado como restos dispersos para ser una enorme plataforma de armas orbitales por el primer huevo. Carr susurró que construyeron una plataforma de armas. A simple vista, y pensamos que era basura, el cañón principal de la plataforma comenzó a cargarse extrayendo energía de lo que parecían ser miles de paneles solares simples. No hay tecnología cuántica, no hay matrices de energía sofisticadas, solo física brutal y cruda. A punto de arruinarles el día, Vexor ordenó una acción evasiva de emergencia, pero fue demasiado tarde. La explosión atrapó a 30 naves en su camino, no las destruyó, pero sobrecargó sus sistemas con energía electromagnética concentrada mientras esas naves se desplazaban impotentes. Pequeñas naves humanas emergieron de bahías de atraque ocultas dentro de la plataforma de armas en masa hacia su presa inutilizada. Señor, estamos perdiendo contacto con más naves. El oficial de comunicaciones informó que su voz se quebró. Los humanos están haciendo algo con nuestra red de comunicación cuántica. Cada nave capturada se está convirtiendo en una zona muerta en nuestra red. La pantalla táctica contaba la historia. Los humanos habían convertido la mayor fortaleza de su flota, su red cuántica interconectada, en una debilidad. Cada nave capturada creaba un punto ciego y esos puntos ciegos se propagaban como un virus a través de su formación. Una serie de explosiones iluminaban el espacio detrás de ellos. Las naves restantes de la primera ola, atrapadas por la nube de polvo cuántico, estaban siendo sistemáticamente desmanteladas por grupos de abordaje humanos. Los gritos y transmisiones desesperadas de sus tripulaciones llenaron el canal de comando antes de cortar uno por uno. No solo están luchando contra nosotros. Vexor se dio cuenta de que sus columnas neuronales se desinflaban de horror. Nos están estudiando, aprendiendo nuestros protocolos. Cada nave capturada les está dando más información sobre nuestras capacidades, como para confirmar sus miedos. Varias naves de hegemonía de repente apuntaron sus armas a sus antiguos aliados. Los humanos ya habían descubierto cómo operar sus sistemas básicos. Las naves capturadas abrieron fuego con precisión perfecta. Sus tripulaciones humanas no tenían nada de la aversión cultural a apuntar a áreas sensibles que Germany Tactics consideraba estado tabú. Informe Kikal ordenó: hemos perdido contacto con el 60% de la flota. El oficial táctico respondió que de las naves restantes, solo el 30% tiene unidades cuánticas completamente funcionales. Los humanos están apuntando específicamente a nuestras capacidades de retirada. Nos están haciendo daño. La última palabra quedó en el aire como una sentencia de muerte. No se enfrentaban a una especie primitiva que luchaba por sobrevivir. Esta fue una operación militar de precisión planeada con mucha anticipación, usando su propia arrogancia contra ellos. Otra transmisión atravesó su caos. Esta transmitió C en todas las frecuencias. Era una transmisión de vídeo de una de sus naves capturadas. Un soldado humano estaba de pie en el puente, con lo que parecía una armadura motorizada dolorosamente obsoleta detrás de ellos. La tripulación de hegemonía se sentó en silencio, aparentemente ilesa. Su plan de invasión tenía un defecto fundamental. El humano dijo que su traductor rudimentario tradujo sus palabras al estándar de hegemonía aceptable. Usted asumió que porque no hacemos alarde de nuestra tecnología militar, no tenemos ninguna. Eso fue un error. Su veterano intentó advertirle. Ahora discutamos los términos de su rendición antes de que tenemos que demostrar nuestras armas reales. Los restos de la flota de hegemonía cojeaban hacia el punto de salto cuántico. Allí, una vez naves prístinas marcadas y luchando detrás de ellas, la flota humana avanzó con precisión mecánica, manteniendo exactamente el alcance máximo de sus armas primitivas. No solo estaban persiguiendo, estaban jugando con su presa. Están transmitiendo de nuevo, el oficial de comunicaciones anunció su
Voz temblorosa, todas las frecuencias, todos los canales, los altavoces del puente. Crepitaron con un sonido que hizo vibrar las placas de la columna de Vexor. Risa humana solo. Risa resonando por cada nave de la flota, fue seguido por las grabaciones de batalla de su primer enfrentamiento. Mostrando naves de Emoni siendo desmanteladas sistemáticamente por fuerza supuestamente inferiores. Guerra psicológica. Kikal gruñó, su confianza anterior destrozada, estaban demostrando su dominio. Una nueva ola de naves humanas apareció delante de la flota, que huía emergiendo de lo que parecían contenedores de carga modificados. Habían estado esperando en emboscada disfrazada de tráfico comercial rutinario que los sensores de Emoni habían descartado como irrelevantes. Contactos múltiples. El oficial de sensores gritó: «Están lanzando esos drones mineros». Cientos de pequeñas máquinas de aspecto rudimentario se precipitaron hacia las naves de la hegemonía. En lugar de sus láseres mineros habituales, habían sido equipados con pinzas magnéticas y cortadores de plasma rudimentarios. Lo que les faltaba en sofisticación lo compensaban con gran cantidad. En la transmisión entrante, el oficial de comunicaciones informó que solo era texto. El mensaje apareció en la pantalla principal. Dato curioso: ¿sabías que tus escudos cuánticos tienen una frecuencia de actualización de 0,03 segundos? Los drones mineros son muy buenos para cronometrar las cosas. Mira esto. Los drones sincronizaron sus ataques. Sus armas simples disparaban en ráfagas sincronizadas con precisión. Cada disparo se deslizaba a través de la brecha de milisegundos en los escudos de Gemonium, lo que causaba un daño mínimo pero acumulativo. Era como ser comido vivo por insectos. A estribor, Vexor ordenó que nos sacaran de su alcance. Pero la maniobra solo los llevó a otra trampa. La flota humana se había dividido en 3 grupos, cada uno de los cuales llevaba porciones separadas de las fuerzas de hegemonía en diferentes direcciones. Estaban siendo divididos, aislados y sistemáticamente descompuestos. Aparecieron más naves humanas. Estas transmitían códigos de identificación de Gemonium familiares. Ya habían aprendido a clonar sus señales de transpondedor de las naves V capturadas. La pantalla táctica se convirtió en una confusión de marcadores amigos y enemigos que hacían imposible la defensa coordinada. «Están en nuestra red de comando». El oficial táctico gritó. «Las naves capturadas las están usando para inyectar datos falsos en nuestros sistemas de coordinación del campo de batalla». El caos estalló cuando los sistemas de objetivos automatizados comenzaron a funcionar, registrando naves amigas como hostiles. La flota de Emoni, entrenada para confiar en su tecnología avanzada, se encontró incapaz de confiar en sus propios instrumentos. Las naves comenzaron a disparar a sus aliados. Incapaces de distinguir amigos de enemigos, los humanos presionaron su ventaja lanzando lo que parecían ser simples proyectiles cinéticos, pero cuando los lags se acercaron a sus objetivos, se dividieron en nubes de penetradores autoguiados, cada uno buscando las secciones debilitadas de las naves Eremis identificadas por los ataques de drones anteriores. Estado del motor cuántico. Vexor exigió 20 minutos para la distancia mínima de salto, segura. El oficial de navegación respondió. «Pero señor, los humanos están transmitiendo las coordenadas de nuestro punto de emergencia cuántica. ¿Saben a dónde vamos?» Las implicaciones golpearon a Vexor como un golpe físico. Esto no era solo una defensa de su sistema. Los humanos estaban planeando seguirlos a casa, habían convertido lo que debería haber sido una simple invasión en una oportunidad para lanzar su propia contraofensiva. Otro mensaje apareció en sus pantallas. «Sus frecuencias de motor cuántico son interesantes, pídelos prestados también. No te preocupes, les daremos un buen uso cuando visitemos tus colonias». Las naves humanas comenzaron a lanzar lo que parecían misiles nucleares primitivos, pero en lugar de detonar, crearon campos localizados de interferencia cuántica que perturbaron el mismo espacio-tiempo que las naves Eremis necesitaban para su escape. «No están tratando de destruirnos». Xel se dio cuenta de su voz. «Hallow, nos están capturando, estudiándonos». Todo sobre este ataque ha sido un ejercicio de recopilación de datos. La risa humana continuó resonando a través de sus naves, ahora mezclada con grabaciones de sus propias transmisiones en pánico. Habían venido a enseñarles a los humanos una lección de guerra solo para convertirse en una lección objetiva. El abismo estelar estaba más tranquilo ahora. La bulliciosa multitud habitual de comerciantes y viajeros se había reducido a un puñado de clientes. Suaves, todos ellos viendo la transmisión de noticias que mostraba la humillante derrota del hegemón. El comandante supremo Vexor y el general Kikal encontraron a Cigal exactamente donde lo habían dejado. Todavía bebiendo su whisky centón. «Veterano». La voz de Cigal.
Vexor quebró sus orgullosas plumas neuronales que ahora se inclinan por la derrota. Necesitamos su consejo. Zix no se dio la vuelta. Abogado. Ahora quiere un abogado después de perder la mitad de nuestra flota y darles a los humanos acceso a nuestra tecnología de unidad cuántica. Nosotros no entendíamos. Qixa susurró. Sus parches bioluminiscentes se oscurecieron por la vergüenza. Todo lo que creíamos saber sobre ellos estaba mal. Nozal finalmente se volvió para enfrentarlo. Su rostro lleno de cicatrices se reflejó en la superficie pulida de las barras. Todo lo que asumió sobre ellos estaba mal. Hay una diferencia. No quería entenderlo. Su orgullo no lo permitiría. La transmisión de noticias cambió a imágenes de ingenieros humanos desmantelando eficientemente las naves de hegemonía capturadas metódicamente, catalogando cada pieza de tecnología con la que trabajaban. Una precisión que hablaba de una larga preparación y un profundo entendimiento de sus objetivos. Estaban listos para nosotros, dijo Vexor desplomándose en un taburete cercano. Cada contramedida, cada táctica que habían estado preparando durante años. Por supuesto que estaban listos. Zixer hizo un gesto hacia la transmisión con su bebida. ¿Crees que pasaron los últimos 30 ciclos parados mientras tú estabas ocupado desarrollando unidades cuánticas más grandes y escudos más sofisticados? Nos estaban estudiando, aprendiendo nuestras debilidades, probando nuestras respuestas con pequeños incidentes fronterizos. Las mandíbulas de Cole hicieron clic nerviosamente. El consejo está en caos. Los humanos están exigiendo reparaciones, intercambios de tecnología y fronteras abiertas. Incluso insisten en enviar asesores militares a nuestros mundos centrales. No son asesores. Zix se rió amargamente. Son seguros, asegurándose de que no intentes nada estúpido otra vez. Dime a cuántas de nuestras bases de datos tácticas accedieron a través de las naves capturadas. Todas ellas. Vexor admitió que su color se estaba desvaneciendo aún más. Quantum Network, una vez que violaron una nave, tuvieron acceso a todo: planes de batalla, ubicaciones de colonias, movimientos de flota. Saben más sobre nuestras capacidades militares que la mayoría de nuestros propios comandantes. Zixael terminó su bebida dejando que el silencio se extendiera incómodamente a su alrededor. Las noticias seguían mostrando la eficiencia humana en él. Trabajo desmantelando metódicamente el aura de invencibilidad de la hegemonía, pieza por pieza. Así que, ¿qué necesitas de mí? Finalmente pidió consejo táctico, conocimientos militares. Es un poco tarde para eso, ¿no es así? Necesitamos que negocies con ellos, dijo Kikal rápidamente. Ellos respetan a los veteranos de las guerras fronterizas. Tal vez puedas ayudar a minimizar el daño a nuestra soberanía. La antena restante de Zix se movió con oscura diversión. Soberanía. Todavía no entiendes que no quieren nuestro territorio, ni siquiera quieren venganza. Lo que quieren es asegurarse de que nunca los amenacen de nuevo, y gracias a tu brillante plan de invasión ahora tienen todo lo que necesitan para hacer cumplir ese deseo. Se puso de pie lentamente mirando hacia abajo a sus antiguos comandantes. Los humanos tienen un dicho: el orgullo precede a la caída. Recuérdalo la próxima vez que pienses en descartar la experiencia de alguien porque no encaja con tus preconcepciones. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión para asistir. ¿A una reunión? Vexor preguntó. ¿Con quién estaba el equipo diplomático humano? Zix respondió alejándose. Me ofrecieron un trabajo como asesor cultural. Aparentemente valoran la experiencia sobre el orgullo. Un ciclo estándar. Después la gran cámara del alto mando de la hegemonía se veía muy diferente. Los asesores humanos estaban parados en puntos estratégicos alrededor de la sala. Su armadura de batalla, aparentemente primitiva, ocultaba un sofisticado equipo de monitoreo. El liderazgo militar, una vez orgulloso, se sentó sumiso observando cómo su nueva realidad se desarrollaba ante ellos. Zixatal estaba de pie en el podio, su carpo marcado, ahora adornado con emoni e insignias diplomáticas humanas. Detrás de él, una pantalla holográfica mostraba el desmantelamiento en curso de las instalaciones militares más avanzadas de la hegemonía, no por la fuerza, sino por obligación del tratado. La integración de asesores militares humanos en nuestra estructura de mando está procediendo según lo previsto. Informó que disfrutaba de la incomodidad de su audiencia. Sus conocimientos sobre nuestras vulnerabilidades tácticas han sido esclarecedores. En la primera fila, el comandante supremo Vexa, que ahora lleva el título simplificado de coordinador de flota, se movió incómodo. Los humanos no habían exigido su renuncia. Hicieron algo mucho más devastador. Lo habían mantenido en su puesto, pero le exigieron que asistiera a la revisión estratégica semanal. Nuevamente, donde diseccionaron metódicamente cada piso en su plan de invasión. Además, Zigel continuó, los equipos de evaluación tecnológica humana han completado su análisis de nuestros sistemas de propulsión cuántica.
Han identificado 47 vulnerabilidades críticas que nuestros ingenieros de alguna manera pasaron por alto. Las correcciones que propusieron se implementarán de inmediato. Bajo su supervisión, por supuesto, la cámara se llenó de clics y silbidos incómodos. El enfoque humano hacia la victoria había sido diferente a todo en la historia de Germany. En lugar de exigir territorio o recursos, habían insistido en la integración. Sus asesores militares estaban en todas partes. Sus ingenieros compartieron libremente las mejoras a la tecnología de hegemonía y su núcleo diplomático. Trabajó incansablemente para construir puentes culturales. Zix tuvo que admitir que era una solución brillantemente elegante. Cada mejora que ofrecían, cada vulnerabilidad que arreglaban, cada eficiencia que introducían, hacía que la hegemonía dependiera más de la experiencia humana. Unían las dos civilizaciones tan fuertemente que un conflicto futuro se volvería impensable. En una nota relacionada, agregó que, permitiéndose un pequeño gesto de diversión, la delegación humana ha presentado su análisis de nuestros programas de entrenamiento militar. Han propuesto revisiones significativas, comenzando con estudios históricos obligatorios de los conflictos de sus especies. La asistencia se hará cumplir estrictamente. El general Cal ahora sirve como enlace junior del equipo asesor humano. En realidad, se estremeció. Había pasado por sus programas históricos. Los humanos ya tenían miles de años de guerra registrada de los cuales sacar provecho y lo convirtieron todo en herramientas de enseñanza despiadadamente efectivas. Finalmente, Zix concluyó que la flota humana ha completado su estudio de nuestras redes de defensa fronteriza. Se han ofrecido generosamente a ayudarnos a mejorar nuestros sistemas de alerta temprana. Fueron bastante insistentes en este punto. Todos entendieron el mensaje no dicho. Los humanos se estaban asegurando de que nunca podrían ser sorprendidos por otro en un intento de invasión. Su generosidad era un guante de terciopelo alrededor de un puño de hierro. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó Zixatal sabiendo que no habría él. Una vez bullicioso liderazgo militar, había aprendido el valor de escuchar en lugar de hablar cuando la cámara comenzó a vaciarse. Uno de los asesores humanos se acercó a su podio. El comandante Chen había aprendido que había sido uno de los arquitectos de la derrota de su invasión. Buen discurso, dijo su traductor traduciendo su palabra. Con Perfecta claridad, realmente retorciste el al final, ahí aprendí del mejor. Zix respondió: tu especie tiene un talento extraordinario para hacer que la derrota se sienta como una oportunidad. Chen sonrió. Eso es porque usualmente tu gente necesitaba aprender sobre los humanos de la manera difícil. Ahora, nunca lo olvidarán en unos pocos años. Incluso podrían agradecernos. Zigal observó cómo el último de los líderes de la hegemonía salía seguido de sus siempre presentes sombras humanas. Sabes, cuando les advertí sobre los humanos, nunca imaginé que terminaría ayudándote a integrar nuestras civilizaciones. Eso es porque entiendes algo que ellos no, dijo Chen haciendo un gesto hacia la cámara vacía. La verdadera fuerza no se trata de tener las armas más grandes o la tecnología más sofisticada. Se trata de saber cuándo escuchar a aquellos que han visto lo que tú no has visto. Las pantallas holográficas mostraban naves humanas y hegemonía realizando ejercicios conjuntos. Sus tripulaciones aprendiendo a trabajar juntas. No era el futuro que nadie había esperado, pero tal vez Zixatal reflexionó que era mejor. Que la alternativa es que venga, dijo Chen mientras se dirigía a la puerta. Tenemos que planificar un programa de intercambio cultural. Escuché que tienes algunas historias interesantes sobre el líquido de limpieza que a nuestros equipos tácticos les encantaría escuchar. Zix se tocó la antena que faltaba y sonrió. A veces, las mejores victorias eran las que no se parecían en nada a lo que habías imaginado.